Buenos días, estudiantes de grado séptimo. Vamos a hacer la explicación del último ejercicio del año, que es el número 9, tablas con Word, parte 2. Vamos a iniciar entonces desde el Classroom, trabajo en clase, y vamos a seleccionar el ejercicio 9, tablas con Word, parte 2, y ver tarea. Básicamente el ejercicio consiste en el uso de tablas y manejos de diferentes tipos de fuentes. En el ejercicio anterior ya adelantamos algo, vamos a hacer la segunda parte para mirar otros efectos y otros tipos de usos. Entonces vamos a abrir la explicación. Bien, en la primera parte vamos a encontrar las diferentes modificaciones que podemos hacer a los tipos de letra o fuentes, como se denominan de manera profesional. Lo primero que vamos a encontrar es que pueden diferenciarse por tipo de letra, como podemos ver en la imagen, Arial, Times New Roman, Calibri, y por tamaño, 26, 20, 16, 10. Y podemos observar cómo se ven diferentes simplemente variando el tamaño. Esa es la primera modificación que se le puede hacer a un tipo de letra. Pero además, los tipos de letra tienen lo que se denominan los estilos. Tenemos aquí un listado de estilos que están disponibles en Word. Para el caso de Google Docs, hay algunos que no están disponibles, ya les voy a señalar cuáles son. Entonces, observamos que el primero es el texto normal, que es el que viene por defecto sin ningún tipo de modificación. Luego está la negrita, que es una letra más gruesa y resaltada. Luego vemos la cursiva. En la parte central hay un ejemplo de cómo se observa y se caracteriza por ser una letra más delgada e inclinada. Siguiente estilo es el tachado, que es el texto normal con una línea por la mitad tachando todo el texto. Word nos permite el doble tachado, que es igual que el anterior, solo que son dos líneas. Este no está disponible en Google Docs. Los dos siguientes son muy utilizados, que es el superíndice, correspondiente a un texto más pequeño que se ubica en la parte superior, aquí lo podemos observar, en la parte superior del texto original. Y el subíndice, que es el efecto contrario, un texto más pequeño en la parte inferior. Además, hay otro tipo de estilo que se denomina versalitas, que es el que vemos aquí en el ejemplo, que es el texto donde las minúsculas son mayúsculas, pero más pequeñas. Este efecto solamente está disponible en Word y no está en Google Docs. Aquí ya podemos ver nuevamente otro ejemplo con normal Arial tamaño 12, como se vería, con la misma fuente y el mismo tamaño, pero con negrita, o con cursiva, o con tachado, o con versalitas. Ahora vamos a empezar entonces a explicar el ejercicio. Vamos a hacerlo primero en Word y luego daremos algunas indicaciones para quienes lo trabajen con los documentos de Google. Lo primero que vamos a hacer es elaborar una tabla en Word que tenga 5 filas y 2 columnas para poder hacer esta tabla que tenemos acá, y configuramos tamaño carta con márgenes 2 por todos los lados. Entonces procedemos a crear un documento nuevo en Word. Aquí tenemos nuestro documento nuevo en Word. Vamos primero a configurar el tamaño, verificamos que esté en carta, y las márgenes vamos a personalizadas, y en superior 2 centímetros, inferior 2 centímetros, izquierdo 2 centímetros, derecho 2 centímetros. Encuadernación no hace falta cambiarle nada. Ahí le damos a aceptar. Vamos a hacer nuestra primera tabla. Entonces voy a poner aquí el título tabla 1 para organizarlas. Y ahora sí voy a insertar mi tabla que me pide que sea 2 columnas y en este caso 5 filas. Ok, aquí ya tengo mi tabla. Volvemos a la explicación. Y me dice que lo que vamos a hacer es escribir nuestro nombre completo con un tipo de letra o fuente y vamos a copiarlo en 4 tamaños diferentes. Aquí hay un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Estamos hablando de tamaño, aquí vemos los diferentes tamaños. El tipo de letra, voy a empezar con Arial y la utilizo en diferentes tamaños. Aquí ya tengo entonces mi tabla. En este caso lo que voy a hacer es que voy a modificar mi tabla ubicándome aquí en la parte central y voy a arrastrar esta línea más cerca acá para tener más espacio en este lugar. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que a toda mi tabla la voy a seleccionar y voy a configurar que el tipo de letra sea Arial, inicialmente 12. Y ahora sí, cada una de las líneas les voy a dar la configuración que me pide. La primera debe estar en tamaño 36. Aquí está. La segunda 26. La tercera 22. La cuarta 12, que es la que ya tengo. Listo, aquí tengo mi primera tabla.
tipo de letra Arial, efectivamente, con diferentes tamaños. ¿Qué me pide ahora el ejercicio? Me dice que repita la tabla con otro tipo de letra diferente. Entonces voy a seleccionar mi tabla, la voy a copiar, la voy a pegar abajo y voy a cambiar aquí el tipo de letra. Entonces voy a mirar qué tipos de letras tengo yo acá y por ejemplo voy a utilizar la tipo de letra Roboto. Entonces voy a escribir acá Roboto, selecciono toda mi tabla y voy a cambiarla por el tipo de letra, voy a buscarla aquí, Roboto. Lo que quiero que hagamos es que cambiemos este tipo de tamaños. Entonces aquí tenía 36, voy a cambiarla por 48, no importa que se haga un poco más grande, y le cambio acá 48. La idea es explorar diferentes tamaños. Esta estaba en 26, voy a hacerla con 36 y le ubico el 36. Esta va a ser un poco más pequeña, estaba en 22, voy a dejarla en 20. Esta estaba en 12, voy a dejarla más pequeña en 10. La idea es que tengamos una grande, mediana, pequeña y muy pequeña. Listo, ya tengo mi segunda tabla. ¿Qué me pide el ejercicio para finalizar? Me dice que debo completar 8 tablas con diferentes tipos de letras y diferentes tipos de tamaños. Es decir, que voy a repetir el mismo procedimiento, copiar mi tabla, pegarla en la parte de abajo, buscar otro tipo de letra. En el ejemplo apareció una que se llama Garamond. Voy a buscarla. Aquí está, Garamond. Selecciono toda mi tabla. Le voy a aplicar ese estilo, Garamond. Ya se ve diferente. Y empiezo a cambiar los tamaños. Entonces necesito una grande. Voy a poner esta. Si no me aparecen aquí más números, puedo escribirlos. Estaba en 48, voy a ponerla de 55. Y doy Enter. Y aquí le pongo 55. Esta que estaba en 36 voy a hacerla de 40. Esta que estaba en 22 voy a ponerla en 24. Y esta que estaba en 12 voy a ponerla en 13. Está en 13. Y así debo completar, ya tengo 3, debo completar 5 más hasta tener 8 tablas. La siguiente actividad consiste en la elaboración de un párrafo con 4 características específicas. En el anterior son libres, aquí sí ya van a utilizar las que yo les doy. Tenemos un texto en la parte de abajo y tenemos en la parte de arriba 4 características que tenemos que aplicarle. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir el texto. Ya tengo escrito mi texto, voy a copiarlo 3 veces más, 2, 3 y 4, obtener 4 párrafos con el mismo texto, y voy a empezar a aplicarle a mi primer párrafo lo que me pide el ejercicio. Arial 12 normal. Vamos a Arial tamaño 12 y normal. Para que sea normal verifico que no tenga ninguna de estos botones hundidos. Es decir, que no esté ni con negrita, ni tenga cursiva, ni esté subrayada, ni tenga ningún tipo de modificación. Bien, ya tengo el primero. Ahora vamos con el segundo párrafo. El ejercicio me dice que el segundo debe ser Times New Roman 8 y este sí debe tener negrita. Selecciono mi párrafo, busco la fuente, Times New Roman, tamaño 8 y debe estar en negrita. Ok, ya tengo mi segundo párrafo, vamos por el tercero. El tercero debe estar en Calibri 20 y cursiva. Aquí hay un modelo de cómo debe aparecer. Selecciono mi texto, busco Calibri, tamaño 20 y me dice que sea en cursiva. Listo, aquí ya lo tengo. Y vamos a hacer nuestro último párrafo. Seleccionamos el último párrafo y miramos las condiciones. Century Gothic 16 Versalitas. Vamos a buscar Century Gothic. Aquí está Century Gothic. Tamaño 16.
y vamos a aplicar el Versalitas. Ese no lo encontramos directamente aquí en los botones, sino requerimos dar clic en este icono, esta flechita en la parte de abajo, y vamos a encontrar aquí los diferentes efectos. En este caso vamos a activar el que se llama Versalitas. Y miren cómo automáticamente aquí en la vista previa me muestra cómo va a quedar. Es decir, con las mayúsculas más grandes y las minúsculas todas en las que estaban en minúsculas quedan como letras mayúsculas pero un poco más pequeñas. Vamos a darle aceptar. Y ya tengo aquí mis 4 párrafos con diferentes tipos de letras, diferentes tamaños y diferentes efectos. Vamos ahora con nuestra última actividad, correspondiente a la tabla periódica de elementos. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que nos dice es que insertemos una tabla que tenga 4 columnas y 31 filas. Vamos a insertar tabla. Como aquí no tenemos la cantidad de valores, vamos a insertar tabla con puntos suspensivos y podemos escribirlo de manera manual. 4 columnas, 31 filas. A aceptar. Perfecto. Nos dice que en la primera fila, esto que tenemos acá, vamos a poner el encabezado que es lista, elemento, número atómico y peso. Debe estar el Arial 11 con negrita. Vamos a hacerlo. Ya escribí mi texto, ahora voy a colocar Arial, tamaño 11, negrita, y voy a centrarlo para que se vea un poco mejor. Ya tengo mi primera condición. Vamos por la segunda. Me dice que en la primera columna escriba los números del 1 hasta el 30 en tipo de letra Arial, tamaño 20 y debe estar normal. Vamos a escribirlos. Los seleccionamos. Me dicen que deben estar en Arial, tamaño 20 y voy también a centrarlos. Recuerden, del 1 hasta el 30 porque vamos a hacer 30 elementos. Bien, en la segunda columna dice que vamos a ubicar el nombre del elemento. Debe estar en Arial, tamaño 20 y lo vamos a hacer en Versalitas. Aquí en el ejemplo encontramos 3 elementos. Ustedes pueden tomar de la tabla periódica donde están los 118 elementos. Van a escoger ustedes 30 que quieran. Podemos acercarnos un poco para mirar bien la información. Y aquí, por ejemplo, yo voy a buscar, y aquí tengo los datos, el número 24, cromo, el nombre, el símbolo, el peso. Ahí tengo toda la información. Están esos 4 datos. El galio GA31, peso 69.723. Iridio, IR es el símbolo, 77 es el número, 192,217 es el peso. Esos son los datos que vamos a utilizar. Entonces voy a mostrarles el ejemplo con 3 elementos. Listo, entonces yo escogí el litio, pongo el símbolo y el número atómico que es 3, nuevamente el símbolo y el peso que encontré en la tabla. El platino, PT con su número atómico, PT con su peso. Cromo, CR, su símbolo, su número atómico 24, CR con su peso 51,9961. Y ahora lo vamos a configurar como nos pide el ejercicio. Entonces nos decía que para la primera deben estar en Arial 20 y Versalitas. Recuerde que las Versalitas las ubicamos en Fuente, Versalitas. Listo. Así deben estar todos los elementos de aquí para abajo. En el número atómico deben estar en Arial, tamaño 20. Y lo que tenemos que hacer es, este pequeño número debe estar en superíndice. Para eso nos dirigimos a los 2 iconos que están acá. El primero es subíndice, el segundo es superíndice. Y repito eso con cada uno de los números. El 78, superíndice. El 24, superíndice. En peso hacemos lo mismo. Selecciono Arial, tamaño 20. Y ahora los pesos. Selecciono solamente el número y subíndice.
selecciono número, subíndice, selecciono número, subíndice. Si quieren podemos también tomar toda nuestra tabla y centrarla para que se vea mejor. De esta manera debemos finalizar con los 30 elementos. Una vez hayamos finalizado los 30 elementos y tengamos nuestras demás tablas, vamos a ir a Archivo, Guardar, y vamos a guardar con el curso y el apellido. Volvemos al Classroom y vamos a entregar nuestro ejercicio. Añadir o crear, archivo, vamos a subir y seleccionamos nuestro documento. Selecciono el que está con el curso y el apellido, esperamos a que cargue, damos clic en el botón de entregar, verificamos que sea nuestro documento, entregar, y una vez aparezca tarea entregada, hemos finalizado con la actividad. Bien, para quienes van a trabajar con documentos de Google, el procedimiento es el siguiente. Estando en nuestro Classroom, vamos a dirigirnos a las aplicaciones de Google y vamos a abrir el Drive. Allí vamos a ir a Nuevo, Documento de Google, y de una vez, en esta parte, vamos a cambiarle donde dice Documento sin título y vamos a ponerle el curso y el apellido. Y vamos a empezar a hacer el mismo procedimiento. Entonces vamos a verificar nuevamente los pasos. Nuestra primera tabla era la de los nombres y apellidos con los diferentes tamaños. Insertamos nuestra tabla, recuerden, 2 por 5, podemos hacer un poco más pequeña esta, y escribimos nuestro texto. Una vez tengamos nuestro texto, empezamos a cambiar de acuerdo a lo que nos pide. Encabezado, tamaño 11, Arial con negrita, y luego sí, cada una de las filas al tamaño respectivo. 36, la segunda con 26, acuérdese que si no aparece podemos escribirlo numéricamente y dar Enter. Siguiente es 22, siguiente 12. Repetimos esta misma tabla 7 veces más con tipos de letra y tamaños diferentes. Entonces puedo copiar mi tabla, la selecciono, la copio, la pego abajo y empiezo a cambiar. Aquí voy a mirar qué tipos de letras hay. Por ejemplo, voy a utilizar la Impact. Escribo acá, Impact. Selecciono toda mi tabla, le aplico el tipo de letra Impact que me llamó la atención y empiezo a cambiar los tamaños. Si aquí tenía 36, voy a ponerlo en 40. Cambio el número, 40. Este estaba en 26, voy a ponerlo en 28. 26, lo coloco en 28. Este estaba en 22, voy a hacerlo un poco más pequeño, voy a dejarlo en 20. Este estaba en 12, voy a dejarlo en 10. Voy a hacer un tercer ejemplo, copiando mi tabla, pegándola abajo, y voy a cambiar el tipo de letra ahora. Voy a buscar otra que se vea muy diferente. En este caso, por ejemplo, está esta que se llama Pacífico. Pacífico. Bien. Selecciono toda mi tabla. Voy a buscar la letra Pacífico. Miren cómo se ve de diferente. Y voy a empezar a cambiar mis tamaños. Aquí estaba en 40, voy a dejarla de 45. Selecciono y aquí verifico que esté en 45. Recuerden que no importa si se hace un poco más grande. Esta estaba en 28, la voy a poner en 30 y cambio el número para que coincida el texto con el tamaño que configuré. Esta estaba en 22, voy a hacerla en 24, cambio el número, y esta estaba en 10, voy a ponerla un poco más grande, voy a ponerla en 12 y hago que coincida acá. Recuerden, en este momento en el ejemplo tengo 3 tipos de letras. Ustedes por favor completan las 8. Continuamos ahora entonces con el segundo punto, que es el texto. Entonces vamos a copiar el texto que encontramos en la parte de abajo y vamos a configurarlo con estos valores. Ya copié mi texto, ahora voy a duplicarlo 4 veces. 2, 3, 4.
y empiezo a configurar. Primer texto, dijimos que era Arial, está en Arial, tamaño 12 y normal. Listo. Segundo texto, Times New Roman 8 negrita. Vamos con Times New Roman, aquí está, tamaño 8, y me dice que le ponga negrita, que es esta B de acá. Ok. Tercer texto, voy a seleccionarlo. Me dice Calibri 20 cursiva. Buscamos Calibri, aquí está, tamaño 20 y cursiva, que es esta que está acá. Y finalmente el último texto vamos a hacerlo con Century Gothic 16 Versalitas. Vamos con Century Gothic, aquí está, 16, y como les había comentado, los documentos de Google no tienen habilitada la Versalitas, entonces en este caso la dejamos simplemente así. Vamos con la siguiente tabla. Nuestra última tabla es la de los elementos de la tabla periódica, entonces voy a hacer el ejemplo con los 3 primeros. Recuerden que ustedes deben completar hasta 30. Aquí tengo mi tabla, entonces voy a empezar a configurar el tamaño. El título está en Arial tamaño 11. Seleccionamos acá, Arial tamaño 11, y me pide que esté en negrita. E igual como en el ejercicio anterior, centramos para que se vea mejor. Yo voy a centrar de una vez todos mis textos para que sea o se vea más organizado. Y me dice que estos deben estar en Arial tamaño 20. Ok. Entonces, en este caso, para el elemento, como no tenemos Versalita, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir después de la primera letra y a este lo vamos a bajar hasta 14 para dar el efecto de Versalita sin tener las Versalitas, que es este. Hacerlo todo en mayúsculas y reducir después de la mayúscula inicial las demás letras un poco más pequeñas. Ahora vamos a hacer en el número atómico el superíndice. Aquí tenemos que ir a formato de texto y aquí vamos a encontrar el superíndice. Repetimos con cada uno de los números. Superíndice, formato, texto, superíndice, y ahora con el peso, formato, texto, subíndice, formato, texto, subíndice, formato, texto, subíndice. De esta manera completamos los 30 elementos que nos pide nuestra tabla. Recuerde que para poder ir sacando nuevas filas podemos utilizar la tecla Tab o podemos con botón derecho del mouse insertar fila debajo. Y ahí podemos obtener hasta tener nuestras 30 filas. Como estamos trabajando directamente en el Drive, no hace falta guardar, ya tenemos guardado con el nombre que tenemos, así que vamos a proceder a entregar nuestro ejercicio. Regresamos al Classroom. Vamos a añadir o crear. Aquí ya entonces simplemente damos a Google Drive y vamos a seleccionar el que dice 73 apellido, que fue el que acabamos de hacer. Le damos clic en insertar. Cuando ya esté cargado vamos a dar clic en el botón de entregar. Verificamos que sea nuestro ejercicio. Entregamos. Y cuando aparezca tarea entregada, hemos finalizado con nuestra actividad.